Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de embarazo en adolescentes y el proyecto se llama Factores Determinantes en el Desarrollo del Embarazo en Adolescentes e Impacto Social. Los integrantes son la doctora Marta Sánchez, mi persona, Jaime Pinedo, Brian Johnson y María Isabel Suárez, estudiantes semilleros de investigación. Este estudio lo queríamos hacer en Malambo, pero debido al confinamiento, a la pandemia, no pudimos realizarlo en este sitio. Por tal motivo, pues decidimos realizar una revisión sistemática sobre la temática mencionada. El embarazo en adolescente es un problema de salud pública, el cual prácticamente corresponde a un embarazo no planificado y es una de las principales causas de mortalidad materna y deserción escolar, lo que afecta su proyecto de vida. El embarazo en adolescente en nuestra región tiene una alta prevalencia y tiene más o menos el 20% y representa un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad tanto para la madre como para el feto. Y también se constituye en una trampa de pobreza, ya que la mayor parte de las veces hace que la madre interrumpa su educación para dedicarse a cuidar a su hijo. La madre probablemente tenía potencial educativo y por estar cuidando a su bebé no puede desempeñarse en esa función. A nivel general, pues termina constituyéndose un obstáculo para el desarrollo del país, porque si no tenemos elementos que le aporten al país a nivel intelectual, a nivel educativo, lógicamente va a disminuir el desarrollo del país. Además, hay otros problemas para la madre y para el producto del embarazo. En Colombia, la tasa del embarazo en adolescentes es de casi el 20%, es decir, que una de cada 5 adolescentes entre los 15 y los 19 años está embarazada o tuvo un bebé estando en esta etapa. Hay zonas del país donde las cifras se consideran mayores, como en el Atlántico, que no se escapa de esto, tiene más o menos un 20%, y tenemos que en Barranquilla tenemos un 19 y pico por ciento, y donde hay 19 adolescentes embarazadas por cada 100 mujeres en embarazo. Todo esto trae consecuencias biológicas, psíquicas, por ejemplo, autoestima y sociales, de aceptaciones dentro del rol social, porque estas personas no alcanzan a desarrollarse. Bien. Hablando de la epidemiología, pues la Organización Mundial de la Salud estima que en los países denominados en vías de desarrollo anualmente paren alrededor de 16 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años. Son cifras alarmantes y tenemos que con la cifra del DANE en Colombia, el 20% de los niños nacen de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. Hay datos muy alarmantes como estos que vemos aquí de 93.251 niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años fueron madres en Colombia entre los meses de enero y septiembre del año 2018. Cifra que equivale a un 19.8% de los nacimientos en el país, que para el tiempo mencionado eran más o menos 469.000 niñas y tantos más. La cifra más alarmante es que hubo 3.987 niñas que tuvieron hijos y estaban entre los 10 y los 14 años de edad. Estas cifras nos dicen que hay departamentos con mayores tasas como el Cesar, Casanare, Guaviare, Huila, Magdalena, incluso el departamento del Atlántico. Hay reportes del año 2020 donde dicen que Malambo, que es una población que nos interesó a nosotros, indican que de 1.023 nacimientos, el 22.8 se referían a madres adolescentes entre 15 y 19 años. Y una cifra todavía más preocupante es el 0.68% en madres menores de 15 años. Si sumamos estas dos cifras,
sumaría más del 23%, que sería una cifra muy superior a los 19 y pico por ciento que está a nivel nacional. En cuanto al planteamiento del problema, la mayoría de las veces la madre adolescente comienza a desempeñar el rol de ama de casa y lo hace por tiempo completo, truncando así sus estudios, teniendo así más ratos libres que le dan oportunidad de unirse con personas que tienen vicios y que la pueden incitar a tener relaciones sexuales y posibilidad de nuevos embarazos. Entonces esto se puede convertir en un círculo vicioso. Por esto, es de vital importancia que las diferentes instituciones del Sistema General de Seguridad Social en salud del país incorporen dentro de sus prioridades en salud pública la prevención y la atención del embarazo en adolescentes. Hablando de la justificación, ¿por qué se hizo este trabajo? Tendrá menos probabilidades de obtener el título de bachiller las adolescentes embarazadas, pero hay algo positivo, es aquellas por lo menos que de 7 de cada 10 madres adolescentes completan prácticamente la escuela secundaria, pero viene el problema que ya por de estar dedicada a su hijo o de pronto no tener dinero o no tener acceso a la universidad, muchas de ellas no van a alcanzar prácticamente la etapa del profesionalismo. La cifra no es nada alentadora en cuanto al embarazo, pues supera en varios puntos al promedio de embarazos en menores de 15 años en la región de las Américas, donde el 15% de todos los embarazos ocurren en adolescentes menores de 19 años. Nosotros en Colombia estamos en el 19 y pico por ciento, casi el 20%. Esta cifra que hablaba ahorita de las madres entre 10 y 14 años son cifras que son muy alarmantes, y esto puede ocasionar que haya más probabilidad de vivir en la pobreza porque no alcanzan a educarse para poder obtener un trabajo y así un sustento, en riesgo de violencia de pareja íntima porque son adolescentes, porque no están preparados, porque hay discusiones en la familia, ¿verdad? Y para el neonato, pues más probabilidad de tener trastornos cognitivos y trastornos de salud, ya que estos niños pues no van a alcanzar a llevarlos a la educación por falta de dinero y no van a tener un buen acceso a los servicios de salud, de pronto por falta de educación en los padres que no reconocen que tienen algún problema de salud y no van a consultar rápidamente a los servicios de salud. Y hay más probabilidades de ser descuidado o prácticamente sea abusado, porque muchas de estas madres pueden unirse a otros hombres y de pronto estos hombres, que serían los padrastros, serían las personas que abusarían a estos niños. Entonces, vemos entonces que este es un problema muy grande. El objetivo prácticamente de este trabajo es determinar los factores determinantes que influyen en el desarrollo del embarazo en adolescentes y el impacto social que genera en Colombia. La metodología es una revisión sistemática encaminada a recolectar, comparar y analizar casos de embarazo en adolescentes y su impacto negativo. Salió de artículos académicos que evaluaron y analizaron el objeto de estudio. En cuanto a, siguiendo con la metodología, ¿cómo hicimos? Utilizamos unas palabras claves como embarazo en adolescentes, salud pública, impacto social y factores de riesgo para poder hacer la búsqueda en las bases de datos y de esa manera obtener las publicaciones. Obtuvimos publicaciones del año 2013 hasta la fecha actual, y esas publicaciones debían ser en español o en inglés para el subsiguiente análisis de las referencias bibliográficas en los artículos seleccionados y así obtener la información necesaria para la investigación. Bien, utilizamos 6 variables para la recolección de la información. La primera describe una base de información en donde se encuentran publicaciones, publicados todos los estudios seleccionados. La segunda abarca las palabras claves que utilizamos, que ya fueron mencionadas. La tercera, los autores. La cuarta y quinta incluyeron el año y el país de publicación. Y la sexta, no menos importante, o la más importante, donde se describen los hallazgos encontrados en los artículos seleccionados, que es lo que nosotros vamos a brindar hoy como resultados. Bien. La Organización Mundial de la Salud estima
que en los países denominados en vías de desarrollo anualmente paren alrededor de 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años, siendo en este grupo etario la segunda causa de mortalidad en el embarazo. Se complica porque no tienen madurez de sus órganos y también de pronto no consultan a tiempo, no tienen acceso a servicios de salud y el riesgo es mayor 2 veces que en las mujeres con embarazo entre 20 y 29 años. Dentro de los resultados de esta revisión sistemática hay datos del DANE que sostienen que realmente se ve una disminución del 2% gracias probablemente al Plan Decenal de Salud Pública, donde aparecen unas dimensiones prioritarias como la de salud sexual y reproductiva y la dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables que compromete a los niños y a las niñas, niños y niñas y a los adolescentes. Por tal motivo, estas cifras que voy a revelar aquí, que según el DANE entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 se presentaron 342.000 y más casos de nacimiento, de los cuales el 17.7 fueron madres entre 15 y 19 años. Esto es lo que decía yo, que es dos puntos inferior a lo que ocurrió en el año 2018, probablemente por el Plan Decenal y otras intervenciones comunitarias y por parte de la escuela, donde hay ya en algunos colegios hay educación sexual para que las adolescentes tomen la forma de no pasar riesgos y tomen algunas medidas preventivas como uso de anticonceptivos o uso de preservativos. En Bogotá ocupó el segundo lugar después de Antioquia con 8.18%, Antioquia con 11.31% y el departamento con mayor prevalencia de embarazo en adolescentes fue Vaupés con 0.6%. Es una cifra muy buena, ya que pues hace ver que los servicios de salud de ese departamento están interesados en disminuir el embarazo en adolescentes y lo están logrando. Valdría la pena saber cuál es el mecanismo que están utilizando en estos sitios para poderlo implementar en otras regiones donde el embarazo en adolescentes es superior al 15%. Algo importante que es un 2.46% de estos nacimientos que son producto de madres extranjeras. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos nosotros la migración de las madres o de personas desde el país vecino y hace pues que estas señoras lleguen a nuestro país a muy temprana edad y embarazadas y van a tener aquí sus bebés. Entonces esto está incrementando las cifras en estos momentos. Dentro de los determinantes encontrados, influyeron en el inicio temprano de actividad sexual, ¿verdad? Entonces están factores individuales, familiares, socioculturales y políticos. Vamos a mencionarlos cada uno de los individuales: el consumo de alcohol. El hecho de consumir alcohol pues conlleva que haya más relación interpersonal entre estas mismas personas y termina lógicamente el festín en una relación sexual que probablemente va a embarazar. El consumo de tabaco y otras sustancias psicoactivas también influyen en las relaciones. Dentro de los familiares está la ausencia de uno de los padres, convivir en familias donde se unieron parejas separadas de su primer matrimonio, una escasa o nula escolaridad de los padres, mala relación padres e hijos y la baja supervisión por parte de los padres. Dentro de los determinantes socioculturales y políticos se encontró que pertenecer a un estrato socioeconómico bajo influye en el inicio temprano de la actividad sexual. No es por discriminar, pero esto siempre por la cantidad de problemas económicos, sociales, interpersonales que hay en algunos sitios, pues los factores socioculturales son los que influyen en esto. Y los políticos es que no se dedica dinero, no se dedica recursos para intervenir estas poblaciones, lo cual hace que se vuelvan unos determinantes con la posibilidad de incrementar estos embarazos.
Dentro de los factores de riesgo, concluyendo para los determinantes, pues están las relaciones sexuales a temprana edad, dificultades en la salud de las madres gestantes, embarazos no deseados, matrimonios a corta edad, la farmacodependencia, padres divorciados que también presentaron embarazo en adolescentes. La madre puede decirle, no, si eso me pasó a mí, eso no hay problema. Y no, la madre no se da cuenta que ha tenido problemas toda la vida, que ha vivido con 2 o 3 hombres, tienen hijos de 2 o 3, o de 2 o 3 padres, y para ella eso es normal. Entonces eso es lo que hay que tratar cuando uno vaya a intervenir, de empoderar a esa madre que va a hacer que su hija que está embarazada la comprenda más y la pueda apoyar. También cuando hay un círculo familiar disfuncional es otro factor de riesgo. Vivir en barrios subnormales, no tener una figura autoritaria y escaso acceso a la educación. Si hay escaso acceso a la educación, pues no va a estar preparada la persona para saber que si tiene relaciones sexuales sin cuidarse, probablemente va a presentar un embarazo. Otros factores de riesgo importantes es necesitar aceptación de amigos y conocidos, y eso le pasa a muchos adolescentes que no tienen apoyo en su hogar porque los padres no les prestan atención. Entonces buscan a una persona para apoyarse, y esta persona probablemente se va a aprovechar y va a tener relaciones sexuales con ella. O también actitud irresponsable de parte del adolescente por desconocimiento, por falta de educación, por falta de preparación, y también el abuso sexual, donde por ejemplo las personas que viven con sus padrastros y eso pueden ser abusadas sexualmente, o la persona a la cual buscan de apoyo también puede abusarla sexualmente. El abordaje y las estrategias de prevención para el embarazo en adolescentes es educación sexual, servicios de salud sexual, oportunidades para adolescentes, oportunidades de estudio para que se preparen y a la vez conozcan cuáles son todos los factores de riesgo, aquellos que pueden hacer que esta persona pueda quedar embarazada, y también que reconozca que esto es un problema de salud pública y que esa persona que está en esa misma etapa pueda reconocer que está en ese problema. Apoyar los programas de prevención del embarazo en adolescentes, asegurar programas de educación sexual, el uso de anticonceptivos, brindar respaldo desde el punto de vista psicológico, educativo, de salud, cuando la persona está antes del embarazo, y en el embarazo de la misma forma, brindar respaldo a la madre embarazada, exhortarla para que esa persona siga estudiando, que puede dedicarse al estudio y puede dedicarse al bebé, puede compartir, y vincular servicios de consejería para que por lo menos a las adolescentes que no están embarazadas, por lo menos aconsejarlas para decirles y que miren otros ejemplos que tienen en su comunidad, que esto constituye prácticamente un problema para ellos y que se va a perpetuar. En la comunidad, pues tenemos que empoderar a la comunidad, los líderes comunitarios, las personas que son líderes en la comunidad, entregar anticonceptivos, empoderar a las niñas y adolescentes para que se resistan a tener relaciones sexuales a tan corta edad, o por lo menos que usen anticonceptivos o preservativos, y transmitir información para el uso de anticonceptivos orales. En fin, pues dentro de los resultados y esto hay que recomendar que hay que intervenir a la familia, en la escuela, a la parte sanitaria y a la parte comunitaria. Que a través de la prevención del embarazo entre los adolescentes de nuestro país estamos cuidando 2 calidades de vida. En primera instancia, la de madres adolescentes que aún tienen mucho por experimentar como seres humanos en lo individual, deben formarse, deben madurar, y traer al mundo niños con padres más preparados en todos los sentidos, los cuales a posteriori pues habrán de saber llevar mucho mejor este rol tan trascendental en el ser humano, ¿verdad? También deben mejorar las condiciones de desarrollo del hijo. Es necesario prácticamente que haya una acción mucho más realista y sobre todo preventiva a través de la educación en todos los sentidos. Un embarazo inesperado en la etapa de adolescencia, porque el 99% de los embarazos realmente no son deseados. Todo lo anterior trunca el desarrollo como ser humano en muchos otros ámbitos, además que con una debida protección se evitan diversas enfermedades de transmisión sexual. En fin, el gobierno debería abordar la prevención del embarazo en adolescentes como una política de Estado,
que convoque la acción interinstitucional, así como la participación activa de la sociedad, la escuela y la familia. Aunque esto hace parte de los objetivos del desarrollo sostenible y esperamos que para 2030 se haya reducido mucho más el embarazo en adolescentes. Y hablando de los retos de la pandemia, pues la pandemia por COVID-19, muchos países como Colombia entraron en el periodo de cuarentena y aislamiento, con cierre de su frontera y su suspensión de actividades importantes para el desarrollo económico y social. Dentro de los retos asumidos durante la pandemia, pues se tiene el de garantizar el acceso a los servicios de salud, eliminando las barreras y que haya una buena atención desde varios tipos, desde varios puntos: atención domiciliaria, atención virtual, atención telefónica. Con las teleconsultas, la embarazada puede consultar para evitar complicaciones en su embarazo, pero también la adolescente puede recibir asesoría de parte del psicólogo, de parte de la enfermera, de parte del auxiliar, de parte del médico, de parte del ginecólogo, para exhortarle y comentarle que debe evitar tener relaciones sexuales, y si las tiene, utilizar anticonceptivos, utilizar preservativos para evitar el embarazo de adolescente. También estas personas pueden comunicar los problemas que tengan y puedan ser derivadas hacia varias partes como interdisciplinarias o multidisciplinarias, para de esa forma abordarlas y evitar el embarazo de adolescente. Esto es lo que le queríamos comentar hoy. Agradecemos estar aquí y muchas gracias.